Bienvenidos a Palabra Viva, un tiempo de devoción que te acercará más a Dios. Prepara tu corazón para recibir una palabra de vida. Con ustedes, el apóstol Luis Alberto Montoya. Les saludamos desde acá de las instalaciones del Ministerio Internacional Nueva Vida, deseando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien y orándole a Dios porque la palabra que se va a estar compartiendo en este tiempo devocional halle cabida en el corazón de cada uno de nuestros oyentes. Le damos muchas gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por permitirnos estar nuevamente en este tiempo devocional. Sabemos que es un tiempo que Dios ha escogido para, a través de las Sagradas Escrituras y a través de la enseñanza de las mismas, entonces cada una de las personas que escuchen la palabra puedan recibir una palabra, valga la redundancia, para seguir adelante, una palabra que les marque el camino, una palabra que les ayude a ver el propósito que Dios tiene para con la vida de cada uno de ustedes. En este día yo quiero compartir con ustedes la importancia de derrotar el espíritu de incredulidad. ¿Ve? Y lo quiero compartir por muchas razones, pero una de ellas es porque cuando uno va a las Sagradas Escrituras encuentra una realidad, y es que uno de los problemas más grandes que puede tener el ser humano para conseguir algo de parte de Dios definitivamente es la incredulidad, porque si no puede creer, sencillamente no va a conseguir nada, dado el caso de que la palabra de Dios lo enseña de esa manera. Es importante entender que ese espíritu de incredulidad llega y se manifiesta de diferentes formas. Una de las maneras como se manifiesta es a través de la impiedad. Una persona que tenga un problema de impiedad, pues sencillamente no cree que Dios existe, y si no cree que Dios existe, pues le va a quedar muy difícil confiar en Dios, porque sencillamente para la persona Dios no existe. Y sabemos, o por lo menos es lo que nosotros pensamos, que todos los seres humanos somos dependientes de un ser supremo. En el caso de nosotros como cristianos, somos dependientes de el Señor Jesucristo, somos dependientes del Dios Todopoderoso, en una deidad que, dice la Biblia, se manifiesta en tres personas, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si uno no logra creer eso, va a ser muy difícil uno tener un contacto con Dios para buscar en Él la respuesta a una necesidad, o para buscar en Él que Él haga un milagro a favor de la vida de uno. Entonces, es importante también entender que la impiedad nos mantiene a la persona separada de Dios, lejos de Dios, y lejos de Dios porque cree no necesitarlo. No solamente no cree que exista, sino que cree no necesitarlo. Entonces, una persona con un problema de impiedad en su vida, o sea, una persona siendo manejada por un espíritu de impiedad, lo más seguro es que vive su vida en acuerdo a lo que le ofrezcan las circunstancias del momento, en acuerdo a las posibilidades del momento, pero hay algo muy claro: en algún momento va a encontrar que eso no va a ser suficiente para sacar su vida adelante, y el resultado final va a ser muy catastrófico, porque si no logra creer que necesita de Dios, pues solito va a poder avanzar hasta cierto punto, pero de cierto punto en adelante no va a poder ir muy lejos. Otra forma de definir esa palabra incredulidad, o que también quiere decir la palabra incredulidad, es desconfianza en Dios, ¿sí? Una persona que no pueda colocar toda su confianza en Dios, le va también igual a ser muy difícil conseguir algo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque a veces sucede de que uno le pide a Dios algo y uno quiere que inmediatamente Dios lo haga, pero realmente la palabra de Dios nos lleva a nosotros a confiar en que lo que nosotros pedimos a Dios, creyendo, con la fe puesta en Él, creyendo que efectivamente Él puede hacerlo, sencillamente sí toca esperar, sí toca estar claros de que las cosas no van a llegar de un día para otro, que siempre va a haber un proceso, y que ese proceso puede llegar a ser tan largo como uno lo haga. ¿Por qué?
Porque en la medida en que uno le pida a Dios en su santa voluntad algo que Dios sabe que a uno le conviene, algo que Dios sabe que uno lo necesita, seguramente que la espera es corta en la medida que uno tenga toda su confianza puesta en Él y esa confianza lo lleve a uno a esperar, que es otra parte que es importante cuando se le pide algo al Señor. ¿Por qué? Porque el esperar nos habla de esperanza y entonces cuando uno tiene la esperanza puesta en que Dios le va a responder, puesta en que Dios tiene en sus manos, que tiene en su voluntad darle a uno lo que uno ha pedido, porque uno considera que lo está pidiendo para bien, pues entonces sencillamente confiando en Dios y esperando en Él, uno va a recibir de parte de Dios lo que uno ha pedido al Señor. Otra cosa que yo veo también es que la duda, ¿sí? La Biblia dice que la persona de doble ánimo no prospera en su camino. La persona que tiene un doble ánimo sencillamente hoy está para pedir creyendo y mañana de pronto está en espíritu de incredulidad y ese espíritu de incredulidad le pone a dudar, le mete el espíritu de duda para impedirle perseverar en lo que ha pedido al Señor, en la confianza que ha puesto en el momento de pedirle a Dios lo que le haya pedido. Entonces, la duda también es un espíritu maligno que puede robarse la bendición que Dios tiene preparada para todas las personas que en algún momento confiamos en Él y confiamos nuestras peticiones y confiamos y creemos con todo el corazón que Él puede hacer algo a favor de nuestra vida. Otra cosa que también la incredulidad viene queriendo decir es que cuando hay ausencia o carencia de fe, que pues no es muy normal el que viva en ese espíritu, pero igual hay gente que vive en ese espíritu, esa carencia de fe o esa ausencia de fe es un impedimento absolutamente grande, ¿sí? Es un impedimento que viene para robarse la bendición de una persona. Es un impedimento que viene para destruir cualquier posibilidad de conseguir algo de parte de Dios a favor de su vida. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador del que le busca. Ahora, esta palabra que está en el libro de Hebreos capítulo 11 viene diciéndonos a nosotros, venga, si usted no tiene fe le va a ser imposible agradar a Dios y Dios bendice a las personas que son del agrado de Él. Entonces, si no hay fe, lo que quiere decir es que el espíritu de incredulidad está operando por encima de la capacidad que Dios ha colocado en la vida de una persona. Porque todas las personas tenemos la capacidad de creer. Todas las personas tenemos inclusive la capacidad de tener fe y poner la fe en Él. Esa capacidad está metida por Dios en nosotros. La Biblia dice que todos nosotros tenemos una medida de fe. Que de pronto hay gente que la desarrolla y se le vuelve más grande, está bien, ¿sí? Se le desarrolla y se vuelve más, se vuelve mucho más osada, se vuelve mucho más como con la capacidad de proyectar lo que hay en el corazón y en la mente y en el deseo de la persona. Hay muchas personas que tienen de esa manera, pero hay otras personas que de pronto tienen poquita, aparentemente tienen poquita, pero con ese poquito Dios hace mucho. ¿Por qué les digo de esta manera? Porque la Biblia dice que todos nosotros tenemos una medida de fe en nosotros. Ahora el punto es ponerla a funcionar, porque podríamos decir que la fe es como un músculo, que en la medida que se practica y uno ve la respuesta de parte de Dios, se va volviendo más grande, se va volviendo mucho más suficiente, más perseverante. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que uno le pide algo al Señor y el Señor se lo da, uno se da cuenta que Dios está a favor de la vida de uno y que para uno también hay cuando se trata de pedirle al Señor. Cuando miramos nosotros, entonces, ¿qué podríamos decir? Que la fe es como un ingrediente que no solamente es necesario en el momento de confiar en Dios, sino que es primordial para cuando uno
va a colocarse frente al Señor en busca de un milagro para la vida de uno. Yo quiero decirle algo a cada uno de los que están escuchando este tiempo. Vamos a pedirle a Dios creyendo, y usted va a colocar toda su fe en el Señor y va a creer que Dios puede hacer lo que usted le va a pedir, y usted se va a dar cuenta que en breve vamos a tener testimonios de eso que usted le ha pedido al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es Dios para todos nosotros, para todos los que le creemos, y todos los que le creemos, si tenemos la esperanza puesta en sus manos, seguramente que Dios va a sacar el tiempo para bendecir nuestras vidas. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios los guarde, y será entonces hasta el próximo día. Esperamos que hayas sido edificado a través de esta palabra. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en nuevavidainternacional.org.